El Señor les bendiga a todos una vez más, muy pero muy ricamente. Damos gracias a Dios que podemos estar una vez más a través de este medio y por supuesto lo hacemos juntos a la palabra del Señor. Saludamos como siempre a todos los hermanos, los amigos, a los conocidos, a la Iglesia del Señor Jesucristo donde se encuentre. Es nuestro deseo, como siempre mencionamos y decimos, que la palabra del Señor realmente sea la que pueda tocar las vidas, los corazones y pueda hacer eso que solamente la palabra del Señor y su Santo Espíritu puede hacer en las vidas y en los corazones. Así que este es el propósito por el cual queremos llegar a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a ir a la carta a los Romanos, al capítulo 8, y vamos a estar tomando lectura de la palabra del Señor, del texto 18 en adelante, donde dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos detenemos en las Sagradas Escrituras y especialmente en estos textos que hemos leído, que hemos mirado, vemos que el tema central de esta porción es la esperanza. El texto 24 que nosotros hemos leído dice que en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Por lo tanto, la esperanza, estimado, es fundamental en la vida de toda persona, especialmente en la vida del cristiano. ¿Por qué es esto? Bueno, en primer lugar porque la palabra que hemos leído nos señala que vivimos en un mundo que está realmente gimiendo. Y esto es algo que nosotros ya nos detenemos cuando la palabra del Señor nos enseña y nos marca la realidad de este tiempo. Es decir, somos realmente esperanzadores en un mundo gimiente. Y esto es algo que debemos tener presente. Es interesante porque no solo los hombres gemimos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, vemos que aquí se nos está hablando de otras esferas en las cuales también se habla de gemidos, pero no es justamente la esfera humana. Si usted se ha detenido en la lectura de la palabra del Señor, vemos que se habla de la creación que gime. Vemos que se habla del ser humano que gime. Y se habla también del espíritu que gime. Texto 22, 23 y 26, en los cuales hemos mirado.
Estamos realmente en una época muy importante. Cuando nosotros tomamos lectura de los tiempos en los cuales estamos viviendo, estimados, nadie puede negar que estamos realmente en una época de una tecnología avanzada. Yo creo que las personas de mediados del siglo pasado, ninguna de ellas se podría imaginar que en este tiempo presente nosotros podríamos estar manejando y viendo la tecnología que hoy tenemos en nuestras manos y cómo esto ha ido creciendo y cómo todo el mundo tecnológico ha ido aumentando y por supuesto hay un progreso, hay un avance y esto es algo evidente, científicamente hablando también hay un avance científico, un avance tecnológico y nadie realmente puede negar esto que es por supuesto una realidad. Ahora, hay algo que también tenemos que visualizar. No solamente debemos pararnos en este tiempo presente y mirar cuánto hemos avanzado en tecnología, cuánto hemos avanzado en ciencia, ¿no es cierto? Cuánto vemos que nuestro mundo ha crecido en este sentido y hoy tenemos realmente un gran avance científico y tecnológico, pero no es lo mismo esto que el progreso moral y espiritual. Y aquí también tenemos que detenernos. Aquí también tenemos que tomar lectura de eso que es lo moral y lo espiritual, que también afecta a los seres humanos en sociedad. Muchas veces podemos llegar a confundir los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque vemos que o creemos que tenemos mejor tecnología y entonces podemos alcanzar mejor comodidades. Tenemos, por supuesto, hoy en día una gran comunicación, es decir, nos podemos comunicar con cualquier parte del mundo en segundos nada más. Y entonces, por ahí podemos llegar a creer que como tenemos todas estas cosas, un gran avance científico, un gran avance tecnológico, tenemos mayor comodidades a nuestro alcance y entonces podemos llegar a creer que estamos bien como seres humanos. Podemos llegar a creer que estamos bien. Pero cuando nosotros hacemos, estimado, un análisis a fondo del asunto, la realidad es otra. La realidad es que en lo espiritual y en lo moral estamos muy mal. Estamos muy mal en lo espiritual y lo moral y cada vez estamos peor. Y esto es algo que también se hace visible. Es decir, el mundo está en una regresión moral y espiritual. Es decir, junto con el avance científico, tecnológico y todo lo que nosotros hoy podemos ver y disfrutar tecnológicamente, pero simultáneamente, al lado de este avance tecnológico y científico, hay un declive moral y espiritual y hay una regresión en este sentido, que también tenemos que mirar. Cuando el Señor Jesucristo, en cierta oportunidad, estimado, Él habló a los discípulos, ¿no? Habló con los discípulos, que ellos le preguntaron en ese momento acerca del futuro, porque todo el mundo tiene inquietud de qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Todo el mundo de alguna manera se inquieta a ver qué es lo que puede haber más adelante. Y los discípulos le preguntaron al Señor acerca del futuro en un momento determinado. Y el Señor, ¿qué les dijo? Les dijo, bueno, miren, vendrán muchos en mi nombre. Lo primero que les señaló Jesús es esto. Vendrán muchos en mi nombre diciendo que son los salvadores de la humanidad, que son los salvadores del mundo. Y Él dice, no le crean. No le crean. Eso es lo primero que el Señor Jesucristo le va a señalar a los discípulos. Y entonces les dice, van a oír de guerra, van a oír de rumores de guerra, van a oír ustedes de pestes, de hambre,
de terremotos en diferentes lugares. Bueno, todo esto que ustedes van a escuchar, van a ver, dice él, esto será principio de dolores. Principios de dolores. Esto es lo que hoy está sucediendo. Quiere decir que el Señor Jesucristo anticipaba que la sociedad iba a evolucionar tecnológicamente. Y la palabra del Señor realmente nos dice esto, dice que la ciencia se aumentará. Es decir, el conocimiento va en aumento, ese conocimiento que da Dios al ser humano. No debemos de olvidar este gran detalle. Y la palabra dice que el conocimiento va en aumento, pero paralelo a esto, la realidad es que tanto moral como espiritualmente estamos peor, no estamos mejor en ese sentido, estamos cada vez peor, cada vez peor. El apóstol Pablo, cuando él habla acerca de los tiempos y habla del tiempo futuro también, Pablo va a hablar de esto, pero él no va a ser como el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo en aquel momento hablaba de una sociedad futura y entonces él habla de guerra, de rumores de guerra, de pestilencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso habló Jesús. Pero Pablo no habla de una sociedad futura. Cuando él habla del futuro, él dice cómo será el hombre, la persona del futuro. Y entonces leemos allí en la segunda carta a Timoteo, cuando él escribe en el capítulo 3, y dice, bueno, miren que vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cómo serán esos tiempos peligrosos? Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué van a venir tiempos peligrosos? Bueno, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Van a ser tiempos peligrosos porque habrán hombres que son avaros. Van a ser tiempos peligrosos porque van a haber hombres vanagloriosos, soberbios. Van a ser tiempos peligrosos porque van a haber hombres blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Él dice, va a ser tiempos peligrosos porque van a haber hombres sin afecto natural, implacables, traidores, impetuosos. Van a ser tiempos peligrosos porque este hombre va a tener apariencia de piedad, pero negará, dice el apóstol Pablo, la eficacia de ella. Este es el hombre de este tiempo. Pablo lo mencionó. Es el hombre moderno. Es el hombre de estos tiempos. Y cuando nosotros, estimados, miramos la palabra del Señor, tomamos lectura de los tiempos en los cuales estamos viviendo, podemos observar que según la palabra del Señor todo apunta a una descomposición de la sociedad humana. Y entonces Pablo, escribiendo acerca de la vida de los cristianos y lo que tienen como legado del Señor Jesucristo, entra en este tema. Y entonces dice en el texto 22 que nosotros hemos leído, porque sabemos que toda la creación gime. Y dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Está hablando de una creación que gime. Es interesante esto. Pablo habla de una creación que gime. Y aquí vemos que se personaliza a la creación como si fuera una persona. Se habla de ella, de la creación, como si fuera una persona que está gimiendo realmente. Y dice, la creación gime. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué nosotros podemos considerar que estamos en un momento en el cual
El escritor de los Romanos, el apóstol Pablo, escribe esto y nosotros podemos visualizar que estamos en este tiempo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué estamos nosotros frente a una creación que gime? ¿Cuál es la razón? Bueno, tenemos que ir al principio. La palabra del Señor, la Biblia, nos dice que cuando el hombre peca, allí en el principio, dice la Biblia que aparece una sentencia de parte de Dios sobre Adán, sobre el primer hombre. Aparece una sentencia de parte de Dios y le dice: maldita será la tierra por tu causa. Aparece allí. Y entonces dice allí: con dolores comerás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo. Porque eres polvo y al polvo volverás. Ahora, cuando nosotros leemos esto, podemos visualizar que hasta ese momento la naturaleza de alguna manera había sido benévola con el hombre, es decir, le daba su fruto sin esfuerzo, sin que sea penoso el labrar allí en el huerto en ese momento. Se lo daba. Ahora, no había, podemos ver, un trabajo realmente forzoso o penoso de parte del hombre cuando nosotros vemos esta sentencia que Dios le da al hombre. Pero cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que ocurrió? La naturaleza, que era benévola con el hombre, que le daba el fruto al hombre, perdió ese sentido benéfico. Y esto es interesante, porque allí la tierra se volvió hostil, y entonces espinos y cardo te producirá. Espinos y cardo te producirá. Se generó allí una hostilidad en la naturaleza por causa del pecado del hombre y la sentencia de Dios. Y entonces comerás el pan con el sudor de tu rostro. Esta es la sentencia de Dios en ese momento. Y aquí está la razón por qué estamos frente a una creación que gime. Por lo tanto, hay una hostilidad en la naturaleza que produce, estimado, todas estas cosas que nosotros estamos viviendo hoy. Ahora el trabajo es más duro, es más penoso, el hombre que tiene que trabajar allí la tierra realmente lo tiene que hacer con mucho esfuerzo, porque el trabajo se ha vuelto ingrato, se vuelve doloroso y todo cuesta más. Ahora hay que arrancarle el fruto a la tierra. Hay que ayudar a la tierra para que la tierra pueda dar su fruto. Hay que tratar de buscar toda clase de ayuda a la tierra, sean fertilizantes, sea lo que sea, pero hay que ayudar a la tierra porque hay una hostilidad y la tierra ahora no da el fruto con tanta facilidad como lo daba al principio. Ahora hay cardos y espinos en la tierra. Y entonces todo es más duro. Hay que arrancárselo el fruto a la tierra, porque si no, no lo da. Hay que trabajar mucho más hoy en día la tierra. Y todo más duro, más difícil, todo es más cuesta arriba hoy por hoy. Ahora, por supuesto que el mal, la enfermedad, la muerte, estimado, ha alcanzado a todas las cosas y también alcanzó a la naturaleza. Y esto es algo que nosotros tenemos presente. Cuando nosotros leemos el texto 20, dice así la palabra, que la creación fue sujeta a vanidad. La creación fue sujeta a vanidad, es decir, a algo hueco, ¿no es cierto? No por su propia voluntad, dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, la creación perdió su verdadera finalidad. ¿No? Ahora,
nosotros sabemos que la ciencia ha avanzado y sabemos que la ciencia puede vencer un montón de enfermedades y puede también alargar la vida en muchos casos. Pero, estimados, la enfermedad y la muerte siguen siendo inevitables. La enfermedad y la muerte sigue siendo inevitable. Esta es una realidad que nosotros vivimos todos los días. Absolutamente todos los días vivimos esta realidad. Estamos ante una creación que está gimiendo. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios hizo. No es lo que Dios había pensado y había creado en su mente y en su corazón que fuera la creación, sino lo que el pecado del hombre hizo y sigue haciendo. Y entonces estamos frente a una creación que gime. El pecado, estimado, lanzó en primer lugar los espinos y los cardos. Fue por causa del pecado. Y lo que está produciendo todo esto que vemos ahora también es causa del pecado. Este es el primer gemido que nosotros encontramos en la palabra del Señor. En segundo lugar, dice que nosotros también gemimos, texto 23. Y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros, texto 23 mismo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí aparece un segundo gemido aquí, es de nosotros mismos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque las condiciones, estimado, presentes en las cuales nosotros estamos, no son normales para un cristiano. No son normales para la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo creo que no son normales para ninguna persona en definitiva. ¿Por qué? Porque el pecado está descomponiendo a la sociedad. Fíjese que vivimos hablando de problemas de ansiedades, problemas de angustia, problemas de enfermedad, de muerte, de abusos, problemas de violencia intrafamiliar, social, institucional, pobreza, miseria por todos lados. Estos son los temas de todos los días, nadie puede evadir estas cosas. Son las cosas que están presentes muchas veces. Y es algo que nosotros lo tenemos hoy. Por lo tanto, un ser humano no puede sentirse bien en una sociedad así. ¿No es cierto? No puede sentirse bien. Así que, frente a todo esto, la creación gime, el cristiano gime y se sufre frente a todo lo que estamos viviendo. Porque todos los días nos encontramos con información y con noticias que golpean a nuestra sociedad, que es lo que mencionamos recién. Toda clase de problemas, de ansiedades, de angustia, de enfermedad, de muerte, de problemas de violencia intrafamiliar, social, todas estas cosas. Y entonces, todos los días esto. Entonces, no se puede vivir bien en una sociedad así. ¿Se da cuenta? Pero por otro lado, dice el pasaje que el Espíritu Santo también gime, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? Acá aparece algo que Pablo va a mencionar que tiene que ver con el recurso de la oración. Es donde nosotros podemos ir a refugiarnos como cristianos, como hijos de Dios. Es el recurso de la oración que tenemos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo que a veces no sabemos ni pedir. A veces oramos y oramos mal. Y muchas veces cuando pedimos mal, sin saber qué estamos pidiendo.
Y entonces vamos y oramos al Señor, pero lo hacemos muchas veces en nuestra visión, que es una visión limitada de todas las cosas que nos acontecen, de todas las cosas que nos ocurren. Porque nuestra visión, muchas veces humana, es limitada. Y cuando vamos y utilizamos este recurso de la oración y oramos, muchas veces no sabemos ni qué pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Y es lo que nos está señalando el apóstol Pablo. Siempre nos falta algo cuando oramos, ¿no es cierto? Siempre nos falta aquel detalle determinado. Pero dice que el Espíritu Santo intercede. Mire usted la actividad, la participación tan importante del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dice que intercede por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? Es decir, de una forma que la palabra no pueden explicar y tampoco podemos muchas veces expresar. Y allí es donde está la actividad, la participación del Espíritu Santo de Dios que vive y mora dentro nuestro. Es decir, el Espíritu Santo, estimado, va a ordenar nuestra oración. Porque, como dice aquí Pablo, de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda. Y ahí nos damos cuenta que nosotros somos débiles, somos frágiles, que muchas veces a diferentes situaciones que se presentan somos limitados, no podemos qué hacer. Y para eso está el Espíritu Santo de Dios, para ayudarnos en nuestra debilidad. Aún, inclusive para ayudarnos a orar. Y para hacerlo bien, el Espíritu Santo va a ordenar nuestra oración, que muchas veces está desordenada, que no sabemos, porque allí dice el apóstol Pablo que ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice él. No lo sabemos muchas veces. Entonces, estimado, el Espíritu Santo actúa de tal forma que gime viendo las cosas que nosotros muchas veces no vemos, y viendo a veces las necedades que muchas veces pedimos, porque a veces pedimos necedades. Realmente no sabemos qué estamos pidiendo. Y muchas veces pedimos mal. Y el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Por eso, estimado, es muy importante que el Espíritu Santo de Dios tenga libertad en nuestra vida, en nuestro corazón, tome nuestra mente, tome nuestro corazón y realmente nos dirija a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar activo en nuestra vida, tiene que fluir de lo más profundo de nuestro interior, porque Él nos enseña, nos ayuda, nos dirige. Es el Espíritu Santo de Dios. Y en esta oportunidad dice Pablo que va a ordenar nuestra oración, que muchas veces está desordenada, que muchas veces no sabemos cómo pedimos, pero dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese usted. Es muy importante lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Por eso el Espíritu Santo de Dios debe estar, hermanos y amigos, fluyendo dentro nuestro. Realmente, como dice la palabra del Señor, ¿no? Sirviendo al Señor. Ahora, así que la creación gime, los cristianos gemimos, y el Espíritu Santo gime. Estamos realmente, cuando nosotros leemos esto y miramos el panorama nuestro presente, estamos frente a un gemido total, estimados. Frente a un gemido total. El texto 22 va a decir algo muy importante. Dice, bueno, toda la creación gime, dice, y está con dolores de parto hasta ahora. Y aquí aparece una palabra muy importante, porque va a darnos el gran detalle de lo que estamos esperando. Hay dolores que son dolores de muerte, y nosotros estamos en un tiempo presente donde hemos visto el dolor, hemos mirado y escuchado el dolor de otros, y es el dolor de muerte, ¿no? Hay dolores que son dolores de muerte. Hay dolores que son dolores de parto.
Y es lo que señala el apóstol Pablo acá. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Que los dolores de muerte, cuando habla dolor de muerte, son el presagio de la destrucción, es decir, es la muerte que llega. Son dolores que están anunciando la muerte, ¿no? Son los dolores de muerte. Es el presagio de la destrucción, porque es la muerte que llega. Pero está el dolor de parto, y el dolor de parto es distinto. El dolor de parto es diferente, porque el dolor de parto es el presagio de la vida, es decir, es la vida que llega. Es un dolor previo, pero está anunciando que llega la vida. Y aquí el apóstol Pablo se encarga de señalar insistentemente esto: el dolor es un dolor de parto. Está pidiendo la presencia de la vida. Dice, sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto. Es decir, es un presagio porque llega la vida. ¿No es cierto? Está gimiendo porque la vida se manifieste. Es lo que está diciendo Pablo. No piense que estos son dolores terminales de la creación. No piense que estos son dolores que van a terminar con la creación. Recuerde, dice la Biblia, leímos que Dios la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en esperanza. ¿Para qué? Para esperar la libertad, para esperar la liberación. Y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Texto 21, porque toda la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios va a intervenir nuevamente en la historia y va a revertir toda esta situación presente. Es decir, que Dios intervendrá de nuevo en la historia y Él va a revertir todo esto. Pero esto es algo que nosotros como iglesia estamos esperando. ¿No es cierto? La iglesia del Señor está esperando esto, pero es algo que lo va a hacer el Señor. No lo vamos a hacer nosotros. Eso lo va a hacer el Señor. La iglesia sigue adelante, la iglesia sigue orando, sigue confiando en el Señor y esperando la manifestación del Señor. Estimados, realmente el Señor se acerca, ¿no? Y es una de nuestras doctrinas que tenemos. El Señor ha dado señales de su venida y esas señales están muy cerca. Y esto es lo que estamos esperando. ¿Qué cosa? La redención total, ¿no? Y la creación espera eso. Dice el texto 23, y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nuestros cuerpos van a ser sepultados y va a volver de alguna forma al polvo. Así lo dice la Biblia. Pero la palabra del Señor dice que es como la semilla o el grano que tiene vida adentro. ¿Se da cuenta? Tiene vida adentro. Pero la vida no se manifiesta en su plenitud todavía en una semilla, pero tiene la vida adentro. Nadie puede dudar que una semilla no tenga vida. La vida está allí adentro de esa semilla, pero no está manifestada en su plenitud, la vida allí. Ahora, cuando lleguemos nosotros a la presencia del Señor, o el Señor venga para transformar nuestros cuerpos, entonces es lo que está diciendo Pablo: en nosotros va a fructificar la vida verdadera.
Y estimado, vamos a terminar con esto que es el peso del pecado que nos está asediando constantemente. Seremos librados de la presencia también, inclusive, del pecado que está siempre sobre nosotros. Y esto realmente es algo glorioso y maravilloso. Y entonces ese momento, todos esos gemidos de dolores de parto, tendrán como resultado entonces que la corrupción pase a la incorrupción. Es lo que dice la palabra. Estimados, los dolores son un clamor. El clamor que está gritando lo mismo que dice el último capítulo allí de Apocalipsis, ¿no? Con lo que cierra el libro. Dice que es el grito de la iglesia. Y allí dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Es el grito de la iglesia pidiéndole a Dios que intervenga en la tierra, que Él vuelva. Que Él vuelva. Y entonces es porque tenemos esperanza. Amén. Porque tenemos esperanza es que obramos. Porque tenemos esperanza, estimado, es que luchamos a pesar de todas las cosas. Porque tenemos esperanza es que vamos adelante a pesar de todo. Muchas veces tenemos dolores en nuestra vida, de toda clase y de toda índole, ¿no? Siempre aparece la lucha, la dificultad, el dolor, tantas cosas que llegan y golpean nuestra vida. Siempre aparecen toda clase de dolores, que son por las circunstancias, dolores que son por las pérdidas o por lo que fuera, pero aparecen, pero seguimos adelante, a pesar de todos los pesares, seguimos adelante. Bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos esperanza. Lo hacemos, estimado, porque tenemos esperanza. Porque miramos al Señor y tenemos esperanza. Por eso vale la pena la lucha, la entrega, la abnegación, el sacrificio, la dadivosidad de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que somos, de lo que tenemos. Vale la pena amar, servir a Dios, seguirle. Vale la pena. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad, a una familia, a un individuo, a un ser humano, es que pierdan las esperanzas. Pero, estimado, nosotros tenemos esperanza y el mensaje de la iglesia es un mensaje de esperanza para nuestro mundo, para nuestro pueblo. Cuando miramos al Señor, tenemos esperanza. Estimado, quiera Dios que este sea un tiempo para detenernos en su palabra, para mirar al Señor y darnos cuenta que realmente podemos ir adelante, podemos seguir confiando en el Señor, podemos seguir atendiendo a su palabra, podemos seguir obedientes a ella. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Este capítulo 8 de Romanos nos muestra algo muy importante, y es que el cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene esperanza. Y porque tiene esperanza, sigue adelante y sigue avanzando. Dice el texto 24, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Estimados, lo que hemos recibido es algo maravilloso. Y es un mensaje de fe, pero es un mensaje de esperanza. Y cualquiera sea tu situación, lo mejor que puede pasar en la vida es que te acerque a Dios. En Dios, en su palabra y en su persona, hay esperanza de vida para ti. Hay esperanza para una vida nueva, hay esperanza para una vida plena. Por eso podemos ir adelante, podemos continuar. Por eso vale la pena no escatimar esfuerzo e ir adelante en el nombre del Señor. Porque, estimados, tenemos esperanza y nos podemos apoyar cada día de nuestra vida en el Señor. Este Dios que nos ha salvado y que nuestra salvación, como dice la palabra, es en esperanza. Vamos a estar orando al Señor
en este día y dar gracias a Dios por su palabra y que el Señor continúe bendiciendo cada una de nuestras vidas y que nos permita estar atentos a ella cada día para que podamos avanzar y podamos ir cumpliendo los propósitos por el cual el Señor nos ha llamado a la salvación. Señor, te bendecimos y te damos gracias en este día. Gracias por tu gran amor y por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este otro día de vida que tú nos has dado. Gracias por tu bendita y eterna palabra que nos enriquece, que nos permite visualizar este tiempo presente, que nos permite analizar nuestra vida. Señor, que a la luz de tu palabra realmente podamos ordenar nuestra vida en ti, Señor, que podamos vivir en templanza todos los días de nuestra vida, a la luz de tu palabra, que podamos, Señor, caminar cada día, Señor, y hacerlo con esperanza, Señor. Gracias te damos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, cada vida, cada persona, Señor, tú estés tocando, bendiciendo, animando, fortaleciendo y renovando todo el ser, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Bendice a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra nación, a nuestras autoridades y pedimos aún por ellos para que tú le alcances con tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, nos encomendamos una vez más en tus manos y te damos gracias porque podemos ir adelante confiando en tu palabra, sabiendo que tenemos esperanza. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.